Vamos a resolver algunos ejercicios muy básicos del concepto del trabajo, ya para repasar un poco el concepto. Matemáticamente serán muy sencillos. Bueno, dice el enunciado, determina el trabajo que se realiza sobre un bloque cuyo peso es de 250 newtons apoyado sobre una superficie sin fricción si se desliza 6 metros cuando se le aplica una fuerza horizontal constante de 150 newtons. Entonces, ahí en el enunciado tenemos tres datos. Un 250, un 6, bueno, 250 newtons, 6 metros y 150 newtons. De entrada, podemos mencionar que vamos a utilizar solo dos datos, el 6 y el 150. Más adelante vamos a explicar por qué. Y de entrada, te digo cuál es el resultado. El resultado sería el producto de esos dos valores, 6 por 150 o 150 por 6, es decir, 900. 900 joules es el resultado de este ejercicio, ¿verdad? Eh, ya podríamos decir, ya terminamos, pero bueno, aprovechamos este ejercicio para mencionar algunos detalles del concepto de trabajo, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a escribir aquí tanto el peso como esa fuerza que se aplica, ¿no? Entonces, el peso voy a ponerlo dentro de los bloques y la fuerza que se aplica al lado de las flechas. Enfatizando, los valores que están dentro del bloque representan el peso y los que están al lado de las flechas, la fuerza que se aplica sobre ese bloque, ¿verdad? La fuerza que hace que ese bloque se deslice. Ambos valores, el 150 y el 250, corresponden a valores de fuerza, ¿sí? Una es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el bloque hacia abajo. La fuerza está jalando al bloque hacia abajo con una fuerza de 250 newtons y otra una fuerza horizontal que se le está aplicando a dicho bloque, ¿no? Entonces, el enunciado nos indica que esa fuerza actúa de manera constante a medida que ese bloque se desliza 6 metros. Es decir, estamos poniendo los datos del enunciado ya de manera esquemática, es decir, como un dibujo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que esa fuerza de 100, cuál es el trabajo, perdón, que esa fuerza de 150 newtons realiza sobre el bloque de 250 newtons, ¿verdad? Que podríamos decir en términos generales, ¿cuál es el trabajo que se realiza sobre ese bloque? Tanto esa fuerza como todas las fuerzas que actúan sobre este, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula del trabajo? En su forma más simple, el trabajo, y que aplica para este caso, en su forma más simple, el trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia. Pero podríamos considerar que esta es una fórmula particular, no general. Pero bueno, para este curso básico es la fórmula que vamos a utilizar. Al final de este ejercicio menciono en qué caso se utilizaría otra fórmula. Tal vez la recuerdas del video del tema de trabajo, que en su fórmula general es el trabajo es igual a fuerza por el coseno de teta por la distancia y que aún así esa también es particular, no es tan general como luego pensamos, ¿no? En este caso, ¿cuál es la fuerza que tenemos que utilizar? Hay dos fuerzas. De hecho, en realidad habrían tres fuerzas sobre el bloque. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque? Tenemos pues la fuerza que se le está aplicando, los 150 newtons hacia la derecha. Por otro lado, tenemos el peso que actúa hacia abajo y que es de 250 newtons. Es más, vamos a ponerle el símbolo que suele emplearse para referirnos al trabajo, ¿verdad? El W. Y además de estas dos fuerzas hay otra fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque hacia arriba y que es la que impide que el bloque no caiga, ¿verdad? Y que produce un equilibrio con la fuerza de 250 newtons a la que le llamamos fuerza normal. La fuerza normal actúa siempre de manera perpendicular a la superficie. En este caso tendría el mismo valor que el peso, ¿verdad? 250 newtons hacia arriba. Se representa con la letra N. Bueno, esas son las tres fuerzas que actúan sobre el bloque. Pues bien, de esas tres fuerzas, solamente una produce trabajo. Y eso tomando en cuenta la definición del concepto de trabajo. El trabajo es igual al producto, dicen en los libros así ya muy específicamente, del producto de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. En este caso, bueno, hay que tomar en cuenta en qué dirección es el desplazamiento. El desplazamiento es horizontal, el bloque se desplaza horizontalmente.
Ahora, ni la normal ni el peso tienen componente en esa dirección. Es decir, no ejercen ninguna influencia sobre el bloque para que éste se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Verdad? Así que, por lo tanto, esas dos fuerzas no producen trabajo. Entonces, la fuerza de 150 newtons, esa sí es paralela al desplazamiento y esa es la que tendríamos que tomar en cuenta para calcular el trabajo. ¿De verdad? Por eso decía desde el principio de este video, entonces el trabajo sería simple y sencillamente el producto de esas dos variables. Trabajo igual la fuerza en la dirección del desplazamiento. Si las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento, en conclusión y en pocas palabras, si son perpendiculares no se toman en cuenta, no producen trabajo, ¿sí? El desplazamiento es horizontal y el peso y la normal son verticales. Esas dos fuerzas no producen trabajo, solo la de 150 newtons. Por lo tanto, el trabajo serían 150 newtons, fuerza, por el desplazamiento, por 6 metros. Y el resultado, pues ya lo habíamos anticipado, ¿verdad? Como 10 segundos después de empezar el video, 6 por 150 serían 900. ¿Qué unidades? Bueno, ya hemos dicho también en el concepto, en el video del concepto de trabajo, que la combinación ya sea newton metro o bien kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado serían joules. Así que si en una fórmula al final tengo cualquiera de esas dos combinaciones de unidades, el resultado serían joules. Eh, Cuidado que el kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado se parece mucho a los newtons, ¿verdad? La diferencia es que en los newtons los metros no llevan cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado son newtons. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado son joules. Entonces aquí el resultado sería 900 joules. Y ese sería el resultado del ejercicio. Así de simple y de rápido. Si hubiéramos tenido muy claro el concepto desde el principio, hubiéramos sabido que a los 250 newtons les íbamos a hacer caso omiso. Ese dato no lo vamos a utilizar para calcular el trabajo, ¿verdad? Este sería el resultado de este primer ejercicio, ¿no? Como dije, esa fórmula trabajo igual a fuerza por distancia es la que vamos a estar utilizando. Solo lo que quiero recordar es que no siempre es válida esa fórmula. ¿En qué caso no sería válida la fórmula, no? Bueno, consideremos, por ejemplo, que tenemos el mismo bloque de 250 newtons al que se le aplica una fuerza de la misma magnitud, 150 newtons, pero ahora no paralela al desplazamiento. Si supongamos que el bloque se desliza sobre el piso, pero la fuerza tiene un cierto ángulo sobre el piso, 20 grados, por ejemplo. En ese caso, ya el trabajo no se calcularía de una manera tan simple, ¿verdad? Se tendría que utilizar parte de la fuerza, su componente horizontal, ¿verdad? Y bueno, en ese caso, esa parte de la fuerza se calcularía, o esa componente se calcularía como el producto de la fuerza por el coseno de ese ángulo. Sin embargo, este caso no lo vamos a ver. Y el trabajo, bueno, pues se calcularía como el producto de esa componente por el desplazamiento, por la distancia, ¿no? Bueno, podríamos decir en términos generales más bien por el coseno del ángulo, en términos generales. En este caso sería 150 por el coseno de 20 grados y por la distancia. Pero como es un curso introductorio, no vamos a considerar ese caso. Vamos a considerar siempre fuerzas que son paralelas al desplazamiento, ¿no? Ahora, como ya hemos mencionado, nada más para entender qué significan esas unidades o ese resultado, esos 900 joules. Esto, repito, esto ya no es parte del ejercicio, ¿verdad? Entonces, decíamos, entonces, ¿qué sentido, qué significado tienen esos 900 joules? Bueno, es el trabajo que se realizó sobre el bloque, sí, eso es lo que estamos calculando, pero es una manera en la que se le transmitió energía a ese bloque. Los joules también son unidades de energía. Consideremos que fue una persona la que fue jalando ese bloque. Al jalar a ese bloque con esa fuerza, esos 6 metros, hizo un trabajo de 900 joules. La persona, también eso hay que tomarlo en cuenta. La fuerza es la que hizo el trabajo. El bloque recibió el trabajo, por eso se dice el trabajo que se realiza sobre el bloque, ¿verdad? Entonces, si es una persona que hizo ese trabajo, hacer ese trabajo le costó 900 joules, ¿verdad? Gastó 900 joules de energía y ahora esos 900 joules se los entregó al bloque. Estarán en el bloque. Bueno, puede ser que sí o puede ser que a su vez ese bloque haya
transferido también parte de esa energía, ¿verdad? Pero bueno, consideramos que no hay resistencia del aire y no hay fricción, esa energía estaría acumulada en el bloque. ¿En forma de qué? Es un concepto que vamos a ver posteriormente, en forma de energía cinética, ¿verdad? Pero entonces por eso también digo siempre que el trabajo es como un mecanismo a través del cual un sistema transfiere su energía a otro sistema, ¿verdad? La persona que arrastró ese bloque gastó 900 joules y los entregó al bloque, ahora están en el bloque, ¿verdad? Ese es el sentido que tiene el resultado, ¿verdad? Pero como mencionamos desde el principio, llegar a ese resultado pues es una simple multiplicación, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener claros algunos de los conceptos del trabajo, es pertinente tenerlos claros, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora otro ejercicio. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio. Ejercicio 2. ¿Cuál es el trabajo que se realiza sobre un bulto cuyo peso es de 200 newtons al levantarlo 1.5 metros, ¿no? Vamos a pensar que nosotros estamos levantando ese bulto. ¿Qué trabajo hacemos? También ahí hay trabajo, sí, hay fuerza, tenemos que aplicar una fuerza y hay un desplazamiento. Entonces, ¿cuánto vale ese trabajo? Y que al mismo tiempo sería igual a la energía que consumimos, la energía que tenemos que invertir sobre el bulto para cumplir con esa acción de levantar. Bueno, ya le puse ahí sus líneas para indicar que es una superficie sobre la que está apoyada el bulto. Bueno, si te imaginaste que el trabajo va a ser simple y sencillamente el producto de esas dos magnitudes, estás en lo correcto, ¿verdad? Pero no es tan directo porque la fuerza eh, es diferente al peso la que se va a aplicar sobre el bulto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir explicando todo esto. Entonces, bueno, nos están indicando que el bulto tiene un peso de 220 newtons, ¿no? Bueno, por definición, pues el peso es la fuerza que por ejemplo, en este caso, la Tierra ejerce sobre el bulto y que actúa hacia abajo. Esa cuando el bulto está apoyado, está en equilibrio con otra fuerza por parte de la superficie, la fuerza normal, ¿verdad? Y por eso el bulto no se mueve. Bueno, estos son algunos conceptos que hemos visto previamente de física, ¿no? Entonces, bueno, si yo lo quiero levantar, ¿qué tendría que hacer con ese bulto? Pues aplicar una fuerza hacia arriba. ¿Cuál sería la magnitud que tendría que aplicar para que el bulto suba? Pues tendría que ser una fuerza por lo menos igual al peso. Sí, si el bulto pesa 220 newtons, un poco más de 20 kilogramos de masa, y yo le aplico una fuerza de solo 200 newtons, no conseguiría levantar al bulto. Entonces, para levantarlo, pues tendría que aplicar una fuerza igual al peso, ¿verdad? Pero no es el peso actúa hacia abajo. Esta es la fuerza que yo aplicaría para poderlo levantar, ¿verdad? Y para hacer ese trabajo, 220 newtons. En términos generales, en los ejercicios, la fuerza que se utiliza para levantar un objeto en términos generales igual al peso, pero no tendría que ser necesariamente igual al peso, ¿no? Podría ser igual o mayor que el peso, como voy a mencionar más adelante. Bueno, este y el ejercicio anterior son los ejercicios más sencillos para el cálculo del trabajo. Eh, y bueno, no tiene tanta complicación, como ya dijimos, es el producto de esas dos magnitudes, fuerza y desplazamiento. Bueno, entonces, también cabe señalar que, pues, en el ejercicio anterior habíamos dicho que las fuerzas verticales no las tomábamos en cuenta, que no producían trabajo, no realizaban trabajo. Y ahora estoy para el cálculo del trabajo utilizando una fuerza vertical. ¿Por qué el cambio de opinión? Bueno, es que hay que tomar en cuenta cómo es el desplazamiento. En el ejercicio anterior el desplazamiento era horizontal y por eso ahí se toma en cuenta las fuerzas horizontales. En este caso el desplazamiento es vertical, entonces aquí se toma en cuenta la fuerza vertical, ¿verdad? Entonces, las fuerzas verticales, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no vamos a hacer caso del peso, el trabajo que hace la gravedad, por decirlo así, sino el trabajo que nosotros estamos realizando. La persona que levantó ese bulto tuvo que hacer un trabajo en contra de la fuerza de gravedad, pero la persona solo aplica una de ese par de fuerzas, ¿no? Entonces el trabajo sería igual a simple y sencillamente fuerza por distancia. En este caso, simple y sencillamente lo único que haríamos sería cambiar la fuerza por h de altura, ¿no? Porque para el movimiento horizontal se utiliza la d y para el movimiento vertical generalmente se utiliza la h de la palabra altura en inglés, ¿no? Entonces la fuerza serían 220 newtons por 1.5 metros, por la altura, por 1.5 metros, corresponde al desplazamiento.
y ese resultado sería igual a 330. ¿Qué unidades? Ya lo mencionamos en el ejercicio anterior, Newton metro primeramente, pero esa combinación de unidades es igual a joules. Y ese sería el resultado. Así de simple y así de sencillo, ¿verdad? Entonces, el trabajo que se realiza para ese bulto, para levantarlo 1,5 metros, es igual a 330 joules. La persona que lo levantó gastó esa cantidad de energía, ¿no? ¿Y en dónde está esa energía? La pregunta es sobre qué objeto hizo el trabajo, sobre el bulto. Entonces está en el bulto. ¿En forma de qué? Ya estamos a punto de ver ahora los conceptos de energía cinética y energía potencial. Es interesante, pero en el ejercicio anterior, si el objeto se está deslizando sobre una superficie sin fricción y sin resistencia del aire, ahí la energía se acumularía de una manera, en un tipo de energía, mientras que en este caso al levantarlo se acumularía de otra manera. Sí, tal vez tú ya has visto algo del tema. En el caso anterior se acumularía en forma de energía cinética, pero apenas vamos a ver el concepto, y en este caso se acumularía en forma de energía potencial. Bueno, ahora, ¿y qué pasaría si yo aplicara una fuerza mayor que el peso? También se levantaría el bulto. ¿Verdad? Sí, haría un trabajo mayor, pero entonces en ese caso, y esto nada más es si sabes un poco de estos conceptos de energía cinética y energía potencial, en este caso, si tengo una fuerza de 220 newtons hacia arriba y el peso de 221, de 20 newtons hacia abajo, estarían en equilibrio las fuerzas. Por lo tanto, de acuerdo con la primera ley de Newton, el bulto subiría con velocidad constante. No habría ganancia de velocidad. ¿Sí? Entonces, al no aumentar la velocidad no habría energía cinética. En cambio, si le aplicamos una fuerza mayor, 230 newtons, habría una diferencia de fuerzas, 10 newtons, y eso va a producir una aceleración y eso va a hacer que vaya ganando velocidad al subir el bulto y al final tendría los dos tipos de energía. Pero bueno, si tú no has visto el concepto de energía cinética y energía potencial, no te preocupes, apenas lo vamos a ver en esta lista de reproducción, en el siguiente tema, ¿verdad? Pero ahorita baste con quedarnos con la idea de que entonces al hacer el trabajo, lo que he estado repitiendo, estamos gastando energía y la energía se acumula en el cuerpo sobre el cual realizamos el trabajo, ¿no? Hay otros ejercicios del tema de trabajo, este concepto, este tema se puede complicar, por ejemplo, ¿y qué pasaría si no es ni horizontal? Ya mencionamos algo al respecto de que si la fuerza no es completamente horizontal ni vertical, entonces ahí la fórmula ya no sería tan sencilla, fuerza por distancia. Pero ahora, ¿y qué hay si el desplazamiento es el que no es ni vertical ni horizontal? Es decir, si empujáramos el bulto sobre un plano inclinado, ¿no? Si se moviera en diagonal, si otros ejercicios, y si no solo fuera esa fuerza la que aplico, sino que al mismo tiempo aparecieran más fuerzas, está el concepto de trabajo neto, en fin, y hay muchos ejercicios acerca del trabajo, pero como este es un curso básico, entonces son los dos ejercicios que necesitamos para poder abordar esos dos temas que estaba mencionando, ¿verdad? Energía cinética y energía potencial. ¿Verdad? Es que aquí apenas estamos viendo la punta del iceberg, en otras palabras, del concepto de trabajo.